Muy bien, ¿pueden ver ahí mis diapositivas? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer este tema que también corresponde o también está incluido en sus sílabos, ya que es anatomía del vaso. El vaso va a ser un órgano importante dentro del organismo, sobre todo es un órgano hematopoyético. Acuérdense que tiene una función inmunológica muy importante para la maduración y almacenamiento de linfocitos. Y también cumple una función importante la hemocateresis, ¿no? Que es la destrucción de los glóbulos blancos y rojos envejecidos. Pero no es un órgano indispensable, porque la persona puede vivir sin vaso, ¿no? Lo cual llamamos esplenectomía, siendo la causa más común de pérdida del vaso traumática, ¿no? Un accidente automovilístico, un accidente de alta energía puede romper el vaso, generar una hemorragia intraabdominal y para salvar la vida del paciente se hace una esplenectomía, ¿no? Es decir, extraer el vaso. ¿Qué traería como consecuencias? Problemas de repente con la inmunidad, ¿no? Es infección por neumococo, ¿no? Por la cual la persona debe ser vacunada contra el neumococo, que es una de las desventajas que tiene cuando se extrae el vaso, ¿no? Pero no es indispensable para la vida, no es un órgano vital. Es un órgano parenquimatoso, tiene la forma ovoide, como ven, ¿no? Tiene la forma ovoide, es un color púrpura, varía de acuerdo al tamaño de la persona, pero tiene un promedio de una longitud de unos 13 centímetros, tiene un ancho más o menos de 8.5 centímetros, un grosor de 3.5 centímetros y puede llegar a pesar entre 125 y 175 gramos aproximadamente, ¿no? Tiene la forma como si fuera un grano de café, no es vertical, está un poco horizontalizado, ¿no? Y de anterior a posterior. El vaso, dentro de su ubicación, lo vamos a encontrar en el hipocondrio izquierdo, dentro de las topografía abdominal, vamos a encontrar en el hipocondrio izquierdo, debajo de un músculo que se llama diafragma, ¿no? Ahí viene una de sus caras, cara diafragmática, o debajo de ese diafragma, encima del colon, ¿ya? Del colon transverso, sobre todo del ángulo del colon, que sería el ángulo cólico izquierdo. También por eso se le llama a este parte del colon el ángulo esplénico, ¿no? Cuando hagamos digestivo, esta parte le dicen ángulo esplénico. Y está también encima del riñón izquierdo y de la glándula suprarrenal, y va a estar detrás del fondo gástrico, ¿no? Acá estaría el fondo gástrico. Detrás del fondo gástrico lo vamos a encontrar al vaso. Acuérdense que el vaso es un órgano peritoneal. Está cubierto por una membrana o por una capa que se llama peritoneo, que es el que envuelve a la mayoría de órganos en el ¿ya? Entonces es un órgano peritoneal. Muy bien. Dentro de sus relaciones anatómicas, el vaso hacia anterior se va a relacionar con el estómago, hacia posterior se relaciona lo que es con la parte izquierda del diafragma y con la parte costal, ¿no? Si nosotros lo proyectamos, esta va entre la novena y onceava costilla. Hacia inferior ya vimos que está el colon, ¿no? El ángulo cólico izquierdo, también llamado ángulo esplénico del colon, y medialmente está en relación con el riñón izquierdo, ¿no? Con el riñón izquierdo. Embriológicamente, el vaso, ¿no? Se dice que era un vaso, es una fusión de lóbulos, pero en un adulto ya se encuentra una sola estructura, ¿no? Por eso que el borde anterior del vaso va a presentar como unas escotaduras, de 2 a 3 escotaduras, que reflejan lo que es el origen embriológico del vaso, ¿no? Y reflejan que el vaso fue en realidad una fusión de lóbulos, ¿no? Una fusión de lóbulos. Anatómicamente, el vaso, ¿no? Va a presentar dos caras, algunos dicen dos bordes, otros dicen tres bordes, y dos polos. Dentro de las caras va a presentar lo que es una cara diafragmática, ¿ya? Una cara diafragmática, acá la vemos, ¿ya? Una cara diafragmática,
que es una cara convexa, ¿ya? Una cara convexa que se ubica en relación a la convexidad del diafragma, por eso se llama así, ¿no? En relación a la convexidad del diafragma, en una fosa que se llama la fosa subfrénica, en este caso la fosa subfrénica izquierda, y que esta cara es lisa, ¿ya? Esta cara es lisa y está en relación con el pulmón izquierdo. Se dice que el pulmón izquierdo, en relación con el pulmón izquierdo, cubre más o menos la mitad del vaso, ¿no? En relación al pulmón izquierdo, y está en relación también con las costillas, como les decía, entre la novena y la onceava costilla, ¿ya? Entonces la cara diafragmática es lisa en relación a la convexidad diafragmática, en relación con el pulmón izquierdo y con la novena a onceava costilla. La otra cara viene a ser esta cara de acá, que viene a ser la cara visceral, ¿no? La cara visceral. En la cara visceral vamos a encontrar nosotros tres impregnaciones, ¿no? O tres, en este caso, lo que son tres impresiones, ¿no? Tres impresiones. Lo que es la impresión gástrica, que corresponde a la curvatura mayor del estómago, ¿ya? La impresión gástrica. La impresión del colon, que corresponde a lo que es al ángulo del colon, ¿no? La unión entre el colon transverso y el colon descendente, ¿ya? La porción renal, ¿ya? La porción renal, que corresponde al polo superior y la glándula suprarrenal, y esta zona de acá que le llaman la porción pancreática, que más está en relación ya con el ilio también, ¿no? Que viene a estar en relación con la cola del páncreas, con la cola del páncreas. Acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal en cabeza y cuerpo, cabeza, cuello y cuerpo, pero en la cola el páncreas es peritoneal, por eso que al páncreas algunos le llaman órgano pseudo retroperitoneal, porque una parte está cubierta por peritoneo y otra no. La parte que está cubierta por peritoneo es la cola, y es la que está incrustada acá en el vaso, dejando esta impresión pancreática, ¿no? Junto al ilio, porque en esta porción pancreática es donde recorre los vasos pancreáticos, o esplénicos, que es la vena esplénica y la arteria esplénica. Muy bien, entonces en la cara visceral, que es cóncava, como ven, tiene estas impresiones, ¿no? Que ya les mencioné. Y el ilio, que también se ubica acá en la cara visceral, que tiene una forma alargada, con un borde anterior y un borde posterior, va a estar formada lo que es por los vasos esplénicos, la arteria esplénica y la vena esplénica. Aparte de eso, también hay nervios que ingresan ahí, sobre todo simpáticos y algunos linfáticos, ¿no? Algunos linfáticos. Entonces, dos caras que tenía lo que es el vaso, su cara diafragmática y su cara visceral. Tiene bordes. El borde anterior, como les decía, es un borde que está interrumpido por unas impregnaciones, acá está, ¿ya? Por unas escotaduras, de 2 a 3 escotaduras, que reflejan que en la etapa embrionaria, en este caso el vaso, era lobulado, ¿no? Era una serie de lóbulos que se fusionaron, ¿ya? Ese es el borde anterior y algunos también lo llaman superior, por si acaso. Al borde anterior también le llaman superior. Y el otro borde, que sería este, es el borde posterior, o algunos le llaman inferior, ¿ya? Entonces, este borde no tiene mucha importancia anatómica, a diferencia del borde anterior. Muy bien, dos polos, dos extremos, un polo posterior y un polo anterior, ¿ya? Un polo posterior y un polo anterior. Acá habla de anterior, no se confundan. Al borde superior, ¿ya? Se le llama también anterior. Y al borde inferior se le llama también posterior, por si acaso, ¿ya? No se confunda ahí. El borde superior o anterior es el que tiene las escotaduras. Y el borde inferior o posterior es el que es liso. No tiene ninguna referencia anatómica, ¿no? Los extremos también se llamarán extremo anterior o inferior, le llaman algunos, y al otro extremo será el extremo posterior o medial. Acuérdense que se hace así porque el vaso no es que es vertical, es medio horizontal. Por eso tiene estas particularidades en su bibliografía.
Depende de lo que ustedes lean. Algunos le llamarán borde anterior y posterior, otros le llamarán borde inferior o medial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. El borde inferior ya sabemos que está en relación, ¿no? El borde inferior o anterior está en relación con el ángulo del colon. Y el borde superior pues estará en relación con el diafragma, ¿ya? Con el diafragma. Entonces estas sus caras, ¿no? Esta es la cara diafragmática, la cara visceral, ya lo mencioné, y el vaso está unido o se mantiene en el hipocondrio izquierdo gracias a 5 ligamentos suspensorios. 5 ligamentos suspensorios. El ligamento espleno diafragmático, vendría a ser este, ¿ya? El espleno diafragmático, todo esto, que lo une su cara diafragmática, en este caso con la convexidad del diafragma, se llama espleno diafragmático. El espleno cólico, que vendría a ser este de acá, el espleno crónico, o ligamento de Buin, le llaman, ¿no? Ligamento de Buin, o ligamento esplenocólico, que está en relación al polo inferior, no, extremo inferior del vaso, con el ángulo del colon, ¿no? Entre la unión del colon transverso y el colon descendente. También tenemos el ángulo preesplénico, ¿ya? El ángulo preesplénico que une al vaso en su polo inferior e ilio sobre todo, ¿no? Al ligamento gastrocólico, ¿no? Entonces vendría a ser el ligamento preesplénico, el ligamento preesplénico que une lo que es a la parte del vaso, ¿no? Con la parte del ligamento en este caso gastrocólico. El ligamento esplenogástrico, ¿ya? El ligamento esplenogástrico, que sería por acá, esplenogástrico, ¿ya? El esplenogástrico, que es un ligamento de doble pliegue que une lo que es al vaso con la curvatura mayor del estómago. Acá lo vamos a encontrar nosotros a la arteria gastroepiploica izquierda y lo vamos a encontrar también a la arteria gástricas cortas, ¿ya? Arterias o vasos cortos del estómago y la gastroepiploica izquierda. Acuérdense que la gastroepiploica izquierda, les decía hace rato, que era una rama de la arteria esplénica. Entonces el ligamento esplenogástrico que une al vaso con la curvatura mayor del estómago, metidos en este ligamento, encuentro a la arteria gastroepiploica izquierda y a los vasos cortos gástricos, ¿ya? El ligamento esplenorrenal, que une en este caso lo que es el vaso con la fascia renal, ¿ya? Con la fascia renal y con la glándula suprarrenal, porque acuérdense que sobre el polo superior del riñón está la glándula suprarrenal, ¿no? Acá también se encuentra la cola del páncreas, y en esta cola del páncreas, que sería acá, circulan lo que es los vasos esplénicos, que será la vena esplénica y la arteria esplénica, ¿ya? Acuérdense eso. Entonces, acuérdense dentro de los ligamentos quién une a quién y quién recurre ahí o quién recorre ahí, ¿no? Entre los más importantes, en el espleno gástrico está lo que es la arteria gastroepiploica izquierda junto a los vasos cortos gástricos, y en el ligamento esplenorrenal están los vasos esplénicos, ¿no? La arteria esplénica y la vena esplénica. Muy bien, entonces esos ligamentos fijan el vaso, lo que es a esta pared abdominal, ¿no? En el hipocondrio izquierdo. Dentro de su estructura, el vaso va a contener lo que es un peritoneo. Acuérdense que es un órgano peritoneal, está rodeado por el peritoneo en toda su extensión, excepto a nivel del ilio, ¿no? Nivel del ilio. Presenta una cápsula, ¿ya? Presenta una cápsula que no va a ser otra cosa que tejido conectivo denso y músculo liso, lo que le da la capacidad contráctil a este órgano, ¿no? Y músculo liso.
pues este órgano se encarga de vaciar la sangre. Acuérdense cuando ustedes hacen deporte y les empieza a doler el hipocondrio izquierdo, es porque el vaso se ha llenado de sangre. Pero luego esto lo vacía gracias a la contractibilidad que tiene por la presencia de músculo liso, ¿no? Que se encuentra a nivel de su cápsula. Y el estroma, que viene a ser todo esto, que son tabiques de tejido fibroso, ¿no? Tejido conectivo denso, contiene miofibroblastos, se encuentra en la parte profunda de la cápsula y el estroma es el que tiene la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces su composición, ya dijimos, peritoneo visceral, cápsula fibroelástica y lo que es el estroma, ¿no? A la cual se le llama la pulpa esplénica, que son de dos tipos, la pulpa esplénica blanca, o la pulpa blanca, ¿ya? Que tiene que ver con el sistema inmunológico. Ustedes lo harán esto mejor en fisiología o en histología, no sé, ¿no? Que tiene que ver con la función inmunológica. Se encarga de es tejido linfoide, la gran mayoría, está en relación al almacenamiento y maduración de linfocitos, ¿no? Por eso se relaciona con la función inmunológica. Y la pulpa roja, que es sinónimo de hemocateresis, es decir, es sinónimo de destrucción, ¿no? De destrucción de células o elementos formes de la sangre envejecidos. Es como una especie de macrófagos que existen ahí y que eliminan elementos formes envejecidos, así como también eliminan patógenos que pueden circular por ahí por el vaso. Estos se encargan de fagocitarlos, ¿no? Entonces, la pulpa blanca es la parte inmunológica y la pulpa roja es la parte defensiva. En este caso, se encarga de la destrucción de los elementos formes envejecidos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y también de atrapar ciertos patógenos, ¿no? Que pueden invadir esta zona, llegar a través del torrente sanguíneo, y ahí son destruidos por macrófagos que se encuentran en esta pulpa roja. Entonces, tiene dos funciones el vaso, ¿no? Principalmente. Entonces, dentro de otras funciones que estas podrían tener, es el metabolismo del hierro, ¿ya? Linfopoiesis, pues se encarga de madurar sobre todo lo que es los linfocitos, por eso dice activación, ¿ya? Almacena sangre, así es, ¿no? Y las bombea a través de la contracción de su músculo liso. Se realiza la hemocateresis, que es la destrucción de los eritrocitos y trombocitos dañados, es decir, de glóbulos rojos y plaquetas dañadas o envejecidas, y produce también anticuerpos, ¿no? Que sería sobre todo en la zona blanca, que se encarga de la inmunología, ¿no? Se encarga de la función inmunológica. La irrigación del vaso, y la irrigación del vaso está dado por esta arteria, que viene a ser la arteria esplénica, quizás la única arteria ondulada que existe en el organismo. ¿Y por qué es ondulada? Porque se dice que el vaso, a pesar que tiene 5 ligamentos que lo fijan, que mencionamos, es móvil, ¿no? Es móvil. Entonces, al tener esa movilidad, el vaso tiene que ser un poco ondulado para compensar el movimiento que tiene el vaso y de esta forma evitar el desgarro. Entonces, la arteria esplénica, cuando hicimos grandes vasos, les decía que era una arteria que nacía del tronco celíaco. Y el tronco celíaco nace de la aorta abdominal, ¿no? El tronco celíaco con sus tres ramas, acá lo tenemos a la gástrica izquierda, a la esplénica y acá a la hepática común. La arteria esplénica, que tiene tres porciones, una porción suprapancreática, una porción retropancreática y una porción prepancreática, ¿no? Entonces, cuando nace, está arriba del páncreas, donde da su arteria dorsal. Luego sigue hacia atrás del páncreas, por eso se llama retropancreática, donde da su arteria pancreática media. Y luego viene hacia adelante, por eso se llama prepancreática, donde ya ingresa a la cola del páncreas, para ingresar al hilio esplénico, junto a la vena esplénica, y algunos vasos y nervios, ¿no? Junto a la cola del páncreas. Eso es lo que es la arteria esplénica, ¿no? Ingresa a la parte del vaso, ¿no? Pero antes de eso da una arteria que se llama la arteria gastroepiploica izquierda. Acuérdense que la arteria esplénica daba la gastroepiploica izquierda, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la vena esplénica se forma por los afluentes que tiene pues el vaso,
¿no? Desde las vénulas, ¿no? Venas, para unirse y formar finalmente lo que es la vena esplénica. La vena esplénica que sale del hilio esplénico, ya va a estar debajo de la arteria esplénica, detrás del páncreas, se une con esta vena que está acá, que es la mesentérica inferior, para formar el tronco venoso espleno-mesentérico, o algunos dicen que sigue siendo la vena esplénica, simplemente la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica, para unirse finalmente a esta vena que está acá, que es la vena mesentérica superior, y formar lo que se conoce como la vena porta, que vendría a ser esta. Entonces el drenaje venoso está dado por la vena esplénica. Dentro de sus afluentes, la vena mesentérica inferior. Esta vena que está acá viene a ser la vena gastroepiploica, en este caso la mitad sería izquierda y la otra mitad sería derecha. No es lo mismo que la arteria. Entonces la vena esplénica es la que se encarga de la drenaje venoso del vaso, ¿no? Que desemboca o se une a la mesentérica superior para formar la vena porta. Sabemos que la vena porta irá al hígado, formar su vena hepática derecha y vena hepática izquierda. Una vez que el hígado hace su trabajo de filtración, de selección, desembocará en la vena cava inferior. Entonces, la vascularización arterial y venosa está dado por la vena esplénica y arteria esplénica. La inervación, bueno, esta es otra imagen, ¿no? de la irrigación arterial, ¿ya? De la irrigación arterial que ya les mencioné, de la parte venosa, ya cómo es que se irriga el vaso. Los vasos linfáticos del vaso van hacia el hilio del órgano, en este caso, ¿no? A la zona pararetroesplénica, a los nódulos celíacos, a los mesentéricos superiores, a los pilóricos y a los hepáticos. Y la inervación, sobre todo simpática, va a provenir del plexo celíaco, ¿no? De la cadena lumbar. Acuérdese que el sistema nervioso simpático se origina de la cadena tóraco-lumbar, ¿no? Desde T1 hasta L2, L3. De las astas laterales de la médula espinal nacen y se forman los ganglios, ¿no? Paravertebrales, que son los ganglios torácicos y lumbares, que darán origen al sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, y ahí forma, a nivel lumbar se forma el plexo celíaco, que provienen de ramos lumbares, ¿no? Para inervar o ingresar lo que es al vaso a través del hilio esplénico, ¿no? Y darle sobre todo una función vasomotora, ¿no? Una función vasomotora. Pero también el vaso, acuérdense, está inervado desde el punto de vista parasimpático por el nervio vago, ¿no? Por el nervio vago. Muy bien, es una clase corta en realidad de vaso, ¿no? Que ustedes pueden ya complementar con su bibliografía. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, chicos. Todo está claro, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, les paso la grabación a sus delegados para que puedan compartirlo, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy y que tengan una bonita noche. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, doctor.